Buenos días muchachos, un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Quiero compartir con ustedes una inquietud de uno de mis allegados que dice lo siguiente. Salam aleikum, padrino Elías. Recibe un cordial saludo acá de la distancia. Bueno, acá venimos con otro tema que creemos que va a ser un poquito controversial. Y bueno, hay muchos padrinos, muchos tatas que probablemente no les va a gustar ahí de lo que se va a hablar. Pero hay muchos que andan diciendo que si tu enfumbe no camina bien es porque seguramente tenés que reforzar tu lucero. Y viene el gangulero, refuerza el lucero y bueno, si después de lo que le hiciste a tu lucero, tu enganga aún sigue floja, seguramente necesitas un güiro. Y viene uno y compra el güiro, adquiere el güiro. Y después del güiro te dicen ahora necesitas un cuatro vientos. Y tenés el güiro, reforzaste tu lucero, tenés tu cuatro vientos. Tenés un montón de fundamentaciones que te vendieron, ¿sí? Para que tu prenda trabaje bien. Y resulta que después lo que pasa es que vos como gangulero no tenés buena conexión ni con tu lucero ni con tu prenda, entonces tenés que alinearte en tener una mejor comunicación para que tu enfumbe trabaje. Lo cierto detrás de todo esto es que lo único que se pretende no es ayudar al ahijado, no es ayudar al gangulero, sino seguirte vendiendo, ¿sí? Entonces sería bueno que desglosaras este tema, como siempre trajeras luz a tus ahijados, a aquellos que te seguimos, y desmentir aquello que toque desmentir. Y si dentro de esto hay alguna verdad, yo no descarto que probablemente hay alguna cosita así que se pueda hacer extra como para que la prenda de uno tenga más fuerza, ¿sí? Es como cuando estás cocinando y bueno, si querés que tenga un toquecito especial, rayale un poquitito de ajo, por decir una locura, padrino, ¿sí? Pero los que te seguimos a ti, tus ahijados, sabemos que, como tú has dicho muchas veces, acá lo importante es tener un buen rayamiento, tener un buen padrino que tenga un buen linaje, que te prepare una buena prenda, que se fundamente bien. Es todo lo que se necesita, y saber trabajarla, y como ya se ha dicho, no la vamos a trabajar con florcitas ni con velitas, la vamos a trabajar dándole menga. Padrino, fuerte abrazo, se te quiere mucho y seguimos en contacto. Es muy importante, muchachos, lo que mi ahijado del Salvador plantea. Cuando yo estaba más joven, uno de mis primeros sueños era convertirme algún día en santero, en babalao. Yo estaba en la universidad, me acuerdo que yo comentaba con mis amigos de la universidad que a mí me llamaba la atención ser como esas personas que vestían de blanco, que yo veía por las calles con sus collares de colores, sus sombreritos de colores. Fueron pasando los años, estaba yo estudiando Derecho en la universidad, cuando digamos que mi ángel de la guarda me puso en mi camino al primer babalao que yo conocí, cuyo nombre es Eric, hijo de Ochum. Él es de Barcelona. Gracias a él conocí algunos tatas, algunos paleros, algunos anguleros, algunos bocor, haitianos. Fueron pasando los años, yo seguí investigando, y por medio de Eric conocí a Arturo Esparragosa, otro babalao muy reconocido aquí en Venezuela. Gracias a mi mayor Arturo fui conociendo otros padrinos, conocí a Oye en Nigeria, conocí a algunos bantúes, algunos bocor haitianos, algunos guanguleros de otros paleros colombianos en Bogotá y Medellín, muy buenos paleros colombianos.
Y por azares del destino, como yo vivía aquí en Venezuela, estaba yo recién venido de España, mi mayor, Arturo Esparragosa, me presenta a dos hijos de él, dos hijos mayores, uno de 36 y el otro de 45 años, ambos tatas, uno hijo de Sarabanda y el otro hijo de Cholendehue. Me llamó la atención el hijo de Sarabanda, un tata muy bien parecido, elegante, digamos que vivía no de una manera millonaria y privilegiada, pero sí tenía sus comodidades, tenía su auto, tenía su casa propia, tenía 3 hermosas hijas, su esposa, y yo veía que la familia era una familia no adinerada, pero sí acomodada, digamos que privilegiada, a diferencia de otros muchos santeros y de otros muchos babalaos y de otros muchos paleros que yo conocía, que independientemente de lo bueno o lo malo que fueren, vivían en condiciones muy precarias. Yo seguí investigando, seguí meditando, seguí consultándolo con mi almohada. Yo soy muy amigo de, no de rezar, porque cuando uno reza, uno establece una plegaria que se sabe de memoria e invoca a entidades aprendiéndose una plegaria al pie de la letra, y yo rezo una plegaria que me enseñaron. A mí no me gusta rezar, a mí me gusta es orar. Orar es cuando yo con mis propias palabras hago mi corazón y le invoco a mis entidades, cualquiera que fuere las entidades en las que ustedes crean, no un rezo aprendido al pie de la letra porque alguien me lo ha enseñado, sino una oración que saliendo del corazón uno le puede pedir como que luz, invocar, pedir de alguna manera una señal, pedir de alguna forma como que el universo conspire a favor nuestro y que a través de esa oración se pueda evidenciar de alguna forma lo que uno está pidiendo. Y mi papá, como todos saben que es sacerdote, él me decía que no hay nada más poderoso que la oración colectiva. Hay numerosos testimonios de enfermos, de personas que se han sanado inexplicablemente cuando se hacen oraciones colectivas en pro de un fin determinado. Yo me acuerdo que en ese entonces yo tenía 4 amigos muy estrechos, muy íntimos, 4 amigos de la universidad, 3 eran espiritistas y 1 era palero, jovencitos, 20 y pico de años cada uno. Tanto ellos como yo siempre estábamos curioseando, investigando en internet, moviéndonos aquí y allá, averiguando, buscando cosas de alquimia, de alta magia, de metafísica, leyendo las cartas, tirando runas, averiguando, yendo a casas de espiritistas, fuimos a Yaracuy, a la montaña del Sorte, investigamos y nos metíamos en todas las cosas que tenían que ver con asuntos religiosos. Entonces una vez uno de ellos me dice, ¿por qué no oramos? Vamos a ponernos en grupo y oramos para que nuestras entidades, nuestros ángeles de la guarda, nos pongan en el camino al tata, al palero, al gangulero, que sea el indicado para que nos rayemos todos juntos. A mí me pareció simpática la idea y oramos. Cada uno de nosotros oró a su manera, a su forma, estábamos en círculo, con las manos agarradas, y que por favor le pedíamos a nuestro ángel de la guarda que nos colocaran en nuestro camino al tata o al palero o al gangulero que fuera idóneo para que nos rayáramos todos como grupo. No cabe destacar que cada uno de nosotros era completamente desconfiado, analítico, mirábamos todo y lo masticábamos, entonces no íbamos de primeras a buenas, de buenas a primeras a rayarnos con el primero que se nos apareciera. Mas sin embargo, a pesar de que conocíamos varios tatas, varios paleros y varios ganguleros, decidimos orar. Al día siguiente de haber nosotros en la noche efectuado esa oración en grupo, me llama Arturo, mi mayor, Arturo Esparragosa, que en paz descanse porque ya está muerto, y me dice, mi hijo mayor quiere hablar contigo y con tus compañeros. Y yo, ¿cuál hijo mayor? Mi tata, mi hijo mayor, el tata, el mayor, el que yo le presenté la semana pasada, quiere hablar contigo y con unos compañeros tuyos. Nos pareció algo como que extraño,
fuimos a la casa de Arturo, hablamos con su hijo mayor, el Tata Siete Gallos a la banda, y me acuerdo que él nos dice textualmente, y me acuerdo como si fuera hoy, como si fuera ayer mismo, me dice: ustedes estuvieron indagando, estuvieron preguntando, estuvieron averiguando, pidiéndole a Ensambi en Pungo que les indicara el sendero para dar con el Tata en el cual ustedes se van a hallar en grupo. Déjenme decirles que ese Tata soy yo. Nos miramos las caras, ninguno de nosotros le habíamos comentado nada a él. Entonces yo le pregunté al Tata: Tata, ¿y usted cómo sabe de dónde obtuve esa información o algún comentario de mis amigos? Porque que yo sepa, yo no te comenté a ti absolutamente nada de mis intenciones, y mucho menos las intenciones grupales de hallarnos en grupo. Y me dice: no, lo que pasa es que yo estaba fumando, toda la noche fumo tabaco, estaba hablando con mis enfumbes, y como yo tengo las fotos de mis ahijados, y mi papá tiene la foto tuya cuando te consagraste como hijo de Leguá, al yo estar fumando, como el santuario de mi papá está al lado del cuarto donde yo tengo mi munanzo, por obra y gracia de Ensambi en Pungo o del mismo Leguá, tu foto que estaba en la sopera cerca de Leguá de mi papá, el viento o el ventilador o el aire o no sé, por la ventana, no sé de qué manera, salió volando la foto tuya, y cuando yo estaba fumando en mi munanzo cayó a mis pies. Ah, perfecto. Entonces ellos tomaron ese suceso de que la foto mía saliera volando del santuario del Baba Arturo al munanzo del hijo, el Tata, y él lo tomó como una especie de aviso espiritual. Él habló con sus enfumbes, y los enfumbes de él, mi actual padrino, uno de mis 7 padrinos, estableció que a través de Ensambi en Pungo le urgía a él hablar con nosotros, tanto conmigo como con mis compañeros. Tuve el privilegio de hallarme con el hijo de Arturo como Tata Siete Gallos, fue mi primer hallamiento. Después obtuve mis otros 6 en casas de palo diferentes, en Colombia, en Nigeria, en Bogotá, aquí en Caracas, en Maracay, en el Congo, en Haití. Y después de conocer todas esas casas de palo en las que yo me hallé, para un total de 7, tuve el placer o el privilegio de ver que siempre en común existía algo que nunca cambiaba, y era la presentación de un enfumbe, de una prenda, de una ganga bien fundamentada, unos en caldero, otros en vasija, unos con criyumba, otros con gajos de criyumba, unos con gajos de prenda de los padrinos, otros con gajos extraídos de Campofinda, todas sin excepción con sus 20 palos y su lucero mundo. Unos tenían pagugu, otros no lo tenían, todos tenían su moyugba, su patipemba, sus 4 chamalongos y su firma, su nombre de gangulero y su nombre de muertero. Eran cosas que yo veía que en ninguna de esas casas de palo cambiaban. Cuando yo veía o presenciaba que alguna de esas casas no poseía, digamos que esas cosas que yo veía que eran el factor común o factor denominador de esas casas, cuando yo veía que le faltaba muchos de esos implementos, yo simplemente me sacudía, me olvidaba de ese munanzo y buscaba otro. Y me quedé con 7 munanzos, en donde mis padrinos tenían lo principal, que eran la patipemba, los 4 chamalongos, la moyugba, el lucero mundo y el fundamento, la ganga, la prenda bien fundamentada. Cuando yo fui aprendiendo un poco más, supe que dentro de esos calderos y de esas vasijas tenían cargas, y esas cargas, de las cuales he hablado de muchos videos, son ciertas cositas que se ponen sobre una pequeña patipema que se pinta ahí en el fondo del caldero de la vasija, y se colocan ciertas cositas que hacen que la energía de ese enfumbe more en ese caldero y en esa vasija. Voy a aprender que si alguno de esos implementos falta
o esa carga no está en el fondo de ese caldero o de esa vasija, ahí no hay enfumbe, primero y principal. Un enfumbe debe estar bien cargado. Una vez que se cargue bien el enfumbe, sobre esa carga, dentro de esa arena de campo finda, dentro de esa tierra de campo finda, tiene que haber ciertas cosas, y la principal es la criyumba o los gajos de prenda del enfumbe del padrino, o gajos de prenda que el padrino o tú, por autorización de tu mayor, saques de campo finda y armes tu prenda. Una vez sellada la base del caldero y la parte superficial del caldero de la vasija, deben haber 20 palos, que son los 20 caminos del lucero. Deben haber 4 chamalongos con los que tú le puedas preguntar al muerto tal o cual cosa. Unas casas de palo no tenían pagugu, otras sí la tenían. Yo opté por tener mi pagugu. La moyugba era esencial, porque la moyugba tiene la genealogía familiar con la que uno puede llamar al muerto, con la ayuda de nuestros ancestros espirituales. Todas tenían el nombre de muertero, que se me da, que va en mi moyugba, y tenían el nombre de gangulero secreto, con el que los muertos se identifican contigo, y con ese nombre tus muertos te van a buscar a lo que termines tus días terrenales en la tierra. El lucero mundo no podía faltar. Todos tenían su lucerito mundo frente a su criyumba principal, frente a su munazo, frente a su enfumbe. La patipemba era esencial, no podía faltar la patipemba. Después de yo ponerme a indagar, yo veía que los buenos paleros debían poseer o todas o la mayoría de esos implementos. Perfecto, yo procuré buscar para mí todos esos implementos, que no me faltaban de ninguno. Ok, empecé a trabajar, empecé a laborar, empecé a conocer clientes exigentes, y empecé a conocer paleros en todo el mundo que venían a solicitar mi ayuda y la ayuda de mis padrinos. Y empezaban: padrino, estoy muriendo de hambre; padrino, no tengo que comer; padrino, ayúdeme; padrino, mi muerto no camina; padrino, tengo a mi mamá enferma; padrino, mi hija se me enfermó; padrino, yo estoy enfermo; padrino esto, padrino aquello. Yo me ponía a hablar con mi padrino. Yo estaba recién iniciado en estas labores de atender clientes. Fueron pasando los años. ¿Y cómo es posible que, si yo soy palero, si yo soy gangulero, si yo soy mayombero, yo voy a tener un muerto? ¿Cómo es posible que mi enfumbe, mi muerto, que puede curarme a mí físicamente, puede curar a mis hijos, darme de proveer a mí y a mi familia, no lo haga conmigo, que soy su amo, soy su dueño? Entonces mi padrino me decía que, aparte de que sonara feo, una de las primeras, digamos que, formas de reconocer a un tata genuino y a un estafador era que ese tata, o ese gangulero, ese palero, yo sé que suena ofensivo y suena feo, pero si un muerto, si un enfumbe, si una ganga, si una prenda no me provee a mí, que soy su amo, soy su dueño, de lo básico para yo alimentarme, alimentar a mi familia, mantener la salud tanto mía como de mi familia, ¿cómo puedo yo pretender, o cómo puede un cliente pretender que yo le voy a dar evolución económica, le voy a dar salud, voy a poder amarrar, dominar, amansar, tumbar, destruir, sanar, matar a un cliente o a unas peticiones de un cliente, cuando mi enfumbe a mí me tiene completamente pasando hambre? Entonces mi padrino me decía: si tú ves a un palero que prácticamente es un indigente, en un basurero, en una casa, que no tiene ni siquiera con qué comer, sino lo básico, porque no tiene siquiera con qué valerse por sí mismo, sacúdete de ahí, ahijado, porque ese palero es un estafador. Porque si nosotros no tenemos de nuestros santos, de nuestros enfumes, de nuestras gangas y de nuestros orichas y de nuestros santos de cabecera, lo esencial para nosotros podernos abastecer, ¿cómo podemos darle nosotros eso a un cliente que nos lo pida? ¿Cómo puedo yo darle a un cliente evolución económica cuando yo estoy muerto de hambre? ¿Cómo puedo pedirle a un cliente que me separe, que domine, que amance una pareja, cuando mi vida está hecho un asco? No se concibe.
Entonces, aparte del consejo de mi padrino, me dejé guiar por esos ganguleros, por esos paleros, que no es que tuvieran una casa y fueran millonarios, no, pero sí que vivieran de una manera que uno pudiera ver que no les falta lo principal, como para que ellos puedan, a mí como cliente, darme lo que les pido. Yo no puedo ir a donde un muerto de hambre a pedirle que me dé caminos económicos de evolución. Yo no puedo ir a donde un palero que no tenga que comer a pedirle yo como cliente que abra mis caminos económicos y que ponga mi negocio a prosperar. Porque si no prospera él, mucho menos me va a hacer prosperar a mí. Entonces me dejé guiar por esa premisa y empecé a trabajar, a atender mis clientes. Paleros iban, paleros venían, empezaba a tener mis primeros ahijados. Entonces, mis queridos amigos, fíjense muy bien en los paleros y en los tatas con los que ustedes se van a gallar. Si ustedes llegan a un munanzo cuya indumentaria, cuyo aposento, cuyo munanzo, cuya casa esté en obra negra, que no tengan ni siquiera con qué alimentar a los hijos, ni siquiera con qué vestirse, y sé que suena desagradable, pero es la realidad. Si ustedes van a donde un munanzo, donde ustedes vean una cuerda de ganguleros muertos de hambre, ustedes como cliente, ¿cómo van a poder pedirle evolución a ese gangulero si ese gangulero no tiene que caerse muerto? Y es la verdad. Que porque esa época, la época de nuestros esclavos y nuestros ancestros, ellos eran humildes. Eso eran otras épocas. Estamos en épocas de modernismo, de tecnología, de cyborg, de robots, de computadoras, de internet. Tenemos una época en la nube donde todo es cibernético. Y los enfumbes lo saben. Los enfumbes saben que ellos están aquí en nuestro munanzo en una época muy distinta a la esclavitud negra. Por ende, nuestros enfumbes saben que tienen que proveernos a nosotros en esta época actual de cosas que no teníamos ni existían en la época de la esclavitud negra. Por ende, los enfumbes tienen que tener la capacidad de proveernos a nosotros del dinero, de la evolución, de la salud que nosotros queremos, para poder darle a un cliente la evolución económica que pide, la evolución de su negocio, la evolución espiritual, la evolución material, la expansión económica y todo lo que los clientes nos piden. Entonces, primero y principal, fíjense bien en el palero a donde ustedes van a callarse. Si ustedes ven que es un palero muerto de hambre, sacúdanse de ahí y busquen un palero que por lo menos evidencie que las entidades de él lo tienen, digamos que de una manera privilegiada, en donde que obviamente si vemos que ese palero le va bien, él tendrá la capacidad de a mí como cliente hacer que también me vaya bien, porque si los enfumbes de él lo mantienen económicamente, espiritual y en todos los aspectos, obviamente yo como cliente puedo obtener esas mismas bendiciones que ese palero tiene. Pero si yo voy como cliente a la casa de un munanzo, o de un tata, que sea prácticamente un indigente, que tenga a los niños en pelota, una cuerda de barrigones llenos de gusanos, no tienen que comer, con una nevera vacía, donde no tienen ni siquiera una ropa decente con que presentarse en público, le van a disculpar. Yo como cliente no puedo exigirle a ese tata: hágame un trabajo, yo te voy a pagar tus derechos porque quiero evolucionar mi negocio. ¿Cómo carajo va a evolucionar mi negocio con un tata que se está muriendo de hambre? Entonces, primero y principal, fíjense bien en la clase de vida que lleva ese tata. Yo sé y estoy consciente que como pinos nuevos ustedes no van a poder obtener los secretos de las cargas, ni evidenciar que si esa sopera está bien cargada o no, que si esa sopera está bien hecha o no, porque son pinos nuevos y en la ceremonia nos tapan los ojos. Pero pueden ir con el padrino a Campo Finda, cerciorarse de que saquen sus criyumbas, cerciorarse de que pongan la criyumba allí al momento del gallamiento, o por lo menos un gajo de prenda. Ustedes vean que el padrino sacó de las criyumbas de él, se saca un gajo de prenda y se arma en el munanzo lo que va a ser tu enfumbe y tu ganga, que va con el linaje de un padrino. Porque ¿qué pasa? Hay muchos padrinos estafadores, como dice mi ahijado del Salvador, que únicamente quieren plata, que dan una vasija llena de tierra y que por dentro no tienen ni cargas, ni huesos, ni criyumba, ni gajos de prenda, ni un carajo. Podrán tener 20 palos, podrán hacer un caldero muy bonito, pero dentro de ese caldero no hay nada. Entonces te estafan. Vas a tener un muerto que no existe, un enfumbe que no camina porque no existe, y obviamente vas a estar de mal en peor.
Entonces, si el padrino te estafó, el mismo padrino, como dice mi compañero de El Salvador, va a decirte: no, tienes que comprar un guiro, tienes que comprar un cuatro vientos, tienes que comprar pólvora, tienes que comprar esto, tienes que comprar aquello, para darle carga a tu prenda. Mentira, ¿qué carga se le va a dar a una prenda que no existe? Entonces ese padrino lo que está queriendo es exprimir y sacarte dinero. Entonces traten de abrir los ojos y darse cuenta de que por lo menos están recibiendo lo esencial, que es la criyumba o el gajo de prenda, el lucero mundo, los chamalongos, la moyugba, la patipemba, y que con eso puedan ustedes trabajar. Ahora bien, ustedes se hallaron, arman su munanzo y ven que el muerto no camina. No se les olvide que el que se halla como pino nuevo no es inmediatamente palero. Tiene que pasar de 6 meses a un año de comunicación, de interacción, de unión entre los espíritus y él. ¿Por qué el pino nuevo no es palero? Porque el pino nuevo, entre esos 6 años entre esos 6 meses y ese año, tiene que darse cuenta, evidenciar, tiene que dar constancia de que ese muerto yo lo tengo aquí, de que ese espíritu está aquí, de que ese enfumbe mora conmigo. Y por ende, si ese enfumbe existe, y si ese enfumbe mora conmigo, y si ese enfumbe está allí, tiene que haber una interacción espiritual, visiones, sueños, olores, pesadillas, sensaciones de escalofrío, penumbras que pasen de un lado para otro, objetos que se mueven sin razón. Esos enfumbes tienen que comunicarse contigo como palero. Tú vas evidenciando de esos 6 meses a ese año que verdaderamente ese padrino no te engañó, te dio un enfumbe, te dio un muerto, porque yo los estoy viendo, yo los estoy sintiendo, yo estoy soñando con ellos, y ellos, los enfumbes, las entidades me están dando a mi evidencia de que están conmigo. Entonces, caramba, yo saco como deducción de que mi padrino no me estafó. Mi padrino es un padrino genuino, porque estoy viendo que están pasando cosas que son paranormales o son inexplicables. Esa sería la segunda fase, como para darnos cuenta de lo que nuestro enfumbe está echando para adelante. Si nada de eso pasa, es porque hay gato encerrado, o no tengo enfumbe, no me dieron nada, porque los muertos, cuando están en el munanzo, buscan de una u otra manera hacer acto de presencia. Ahora bien, pasan 6 meses, pasa un año, digamos que yo veo una que otra alteración, uno que otro aspecto paranormal, veo algunas cosas, siento otras, pero siento que mi muerto está lento. Lo siguiente y principal es la comunicación con el enfumbe. Tiene que haber una comunicación constante entre el palero, entre el pino nuevo y el enfumbe. Ustedes no pueden mirar el enfumbe como algo extraño. Ustedes tienen que meterse en la cabeza de que el enfumbe y ustedes son lo mismo. La única diferencia radica en que el enfumbe está descarnado y ustedes todavía poseen un cuerpo mortal. Tienen que ver el enfumbe de igual a igual. Cuando el enfumbe cumpla años, que es el día en que se sacó de Campofinda, tienen que darle homenaje, darle licor, darle menga, hablar con él, fumarle tabaco. Cuando sea diciembre, tienen que desearle a ese enfumbe bendiciones, año nuevo, agradecimientos por un año en el que él a ustedes los proveyó de bendiciones tanto económicas como temporales. No pueden ver al enfumbe como un pote, como un caldero, como una vasija por allá tirada, que nada más yo busco cuando voy a darle menga porque quiero plata. No, el enfumbe hay que verlo como un miembro más de la familia, y en consecuencia ese enfumbe irá caminando con ustedes. Que yo quiero darle carga a mi enfumbe. Hagan como yo, cuando maten un animal macho de 4 patas, no se les olvide que si el cliente que le llega a ustedes es mujer, los animales son hembras. Si ustedes reciben un cliente varón, los animales son machos. Si ustedes son tatas, son varones, no son yayas, ustedes deben otorgar animales machos. Le cortan los testículos, colocan los testículos y los sepultan allí dentro del caldero. Los testículos de los animales que sacrificamos son cargas fundamentales para que ese enfumbe coja vigor, coja fuerza, porque es la parte sexual, es la parte energética, la parte viril de los animales que matamos.
le cortan los testículos y los entierran en el pote dentro de la vasija o el caldero. Las patas, las pezuñas, cortan las paticas de los animales, de los gatos, de los perros, de los conejos, de los chivos, de las cabras. Cortan las patas de los animales y las entierran dentro del caldero y la vasija con las pezuñas para arriba, las entierran totalmente. Eso hace que el enfumbe, la ganga y la prenda se mantenga en tierra, camine con ustedes, ponga los pies en tierra, corten las patas de los animales que sacrifiquen y las meten allí. Que mi enfumbe está lento y no camina, podemos darle licor, pero siempre, esencialmente, se moverán con menga. Que mi enfumbe está lento, hablen con él, fúmenle tabaco. Un secreto que les voy a dar, muchos paleros no lo hacen, pero me viene a la mente y lo quiero hacer público. Si ustedes ven que el enfume no camina, a pesar de que le dan menga de 4 patas, le ponen testículos, le ponen las pezuñas y el enfume no camina o está lento, córtense ustedes. No es que se van a suicidar, ojo, sino que se cortan ustedes una pequeña porción de sus manos, un dedo o la muñeca. Ojo, no es que van a empezar a pasarse la hojilla y se mueren, no, sino que se cortan un pedacito de sus manos y derraman su propia menga sobre su enfumbe, sobre la tierra, en el caldero, en la vasija. La menga del palero es menga sagrada, es la mayor demostración de cariño y de afecto al enfumbe. Mi propia sangre, se cortan un poquito la mano y vierten su sangre, que quede todo bien cubierto con su sangre. Eso es muestra de cariño, de fervor, de obediencia y de humildad, el darle la propia sangre del palero al enfumbe. Vamos a ser sinceros, no todos tenemos la capacidad de ofrendar menga humana, como lo hago yo, por ejemplo, en los pactos mayores. Y obviamente, al no tener toda la facultad, ni la facilidad, ni el privilegio, dadas las circunstancias obvias de poder ofrendar menga humana, córtense en ustedes y den la menga propia del palero. Eso activa al enfumbe 100%. Ahora, si ustedes tienen su enfumbe y ven que le echaron testículos, que le echaron pezuñas, que le echaron menga humana, que le clavaron las patas de los animales, que le dieron menga, que hablan con él, que hablan con él en su día de cumpleaños, que festejan con él el mes de diciembre, que le dan botellas de licor, que hablan con él todos los días, y aún así el enfume no camina, pues mis amores, están ustedes ante un padrino que de repente los estafó y no les dio absolutamente nada, porque habiendo cumplido con todas las jerarquías, habiendo cumplido con todos esos pasos y poseyendo los chamalongos, la moyugba, el pagugu, la patipemba, el luceromundo, todos esos elementos y una buena atención hacen que un enfumbe eche para adelante. Nada de que voy a comprar guiro y que voy a comprar 4 vientos y que voy a comprar esto y voy a comprar aquello, no. Eso es nada más, digamos que tatas o paleros que quieren hacer comercio con ustedes. Su padrino le dio su enfumbe, ustedes como ahijados no tienen que estarle dando plata al padrino para que su enfumbe camine. Si el padrino les dio su enfumbe, ese enfumbe ustedes como ahijados lo van a hacer caminar. ¿Cómo? Poniendo los testículos de los animales que maten, poniendo las pezuñas de los animales que maten, dándole menga cada vez que puedan, teniendo una comunicación permanentemente con ellos, festejando con ellos las fiestas de diciembre, las fiestas de Semana Santa, hablando con ellos los días de su cumpleaños, que es cuando los sacaron de Campo Finda, fumándole tabaco la mayor cantidad de veces que ustedes puedan, y en última instancia dándoles de la propia sangre de ustedes como vamos, como paleros. Con todas esas piezas y un buen rayamiento, un muerto siempre caminará para adelante y proveerá al religioso, al amo, al palero, al tata, de una evolución económica, de salud, lo proveerá de bendiciones y de ciertos privilegios que obviamente si el muerto me lo da a mí, que soy su amo, yo tendré la capacidad de darlo a mis clientes. Entonces es muy importante, si ustedes son clientes, no vayan a donde un tata que se está muriendo de hambre, van a darle 200, 300, 400 dólares o lo que les pida, y van a decirle: ay tata, vengo a hacer un trabajo porque mi negocio está fracasando, o vengo a hacer un trabajo para que le pida a sus muertos que me den dinero
o vengo a hacer un trabajo para que le pida a sus muertos que me hagan un trabajo especial de evolución económica. ¿Qué evolución económica del carajo le va a dar un tata que le está muriendo de hambre, que no tiene cómo vestirse ni vestir a su familia? Entonces, es muy importante, y aunque suene feo, ustedes van a un Munanzo, si ustedes ven que en el Munanzo el tata es un muerto de hambre, prácticamente un indigente, soplen para otro lado, porque ese tata es fracasado, y si un tata está fracasado, no le va a poder proveer al cliente de los beneficios económicos y temporales y espirituales que el cliente busca. Entonces ya saben, muchachos, en el campo de Palo Mayombe hay muchos estafadores, muchas personas se dejan engañar, pero ya saben, lo principal es que se den cuenta de que allí hay criyumba en sus vacías, en sus calderos o gajos de prenda. Reciban siempre como primordial de mano de sus padrinos su lucero mundo, sus chamalongos, sus dos nombres, el de muertero y el de gangulero, su patipemba, y que ese padrino esté hombro a hombro. Si ustedes se van a gallar, se gallaron, pagué mis derechos de gallamiento y vuelvo a llamar a mi padrino, y mi padrino me da las 1001 excusas de que no puedo, que estoy ocupado, que mañana, que salí de viaje, ahí no hubo gallamiento, los estafaron. ¿Por qué? Porque un padrino ante las leyes de San Pungo, así como un babalao ante Orunmila, jamás puede abandonar a los ahijados, porque eso es maldición para el tata o maldición para el babalao. Por ende, un verdadero babalao o un verdadero tata sabe por ley que Orunmila y en San Pungo decretaron que un padrino que abandone a su ahijado es maldición para el padrino, y viceversa. Si un ahijado abandona a su padrino, pues obviamente es maldición para el ahijado. Se les quiere mucho, muchachos. Esas son algunas cositas, hay muchas telas que cortar. Espero les haya servido este video. Saludos para El Salvador. Se les quiere mucho. En Salam Aleikum, Aleikum Salam. Aquí estamos y aquí seguimos.